I.B. y Cristinita. Autor Hans Christian Andersen. No lejos de Gudena, en la selva de Silkeborg, se levanta, semejante a un gran muro, una loma llamada Aasen, a cuyo pie, del lado de poniente, había, y sigue habiendo aún, un pequeño cortijo, rodeado por una tierra tan árida, que la arena brilla por entre las escuálidas mieses de centeno y cebada. Desde entonces han transcurrido muchos años. La gente que vivía allí por aquel tiempo cultivaba su mísero terruño y criaba además 3 ovejas, un cerdo y 2 bueyes. De hecho, vivían con cierta holgura, a fuerza de aceptar las cosas tal como venían. Incluso habrían podido tener un par de caballos, pero decían, como los demás campesinos: el caballo se devora a sí mismo. Un caballo se come todo lo que gana. Jeppe Jansen trabajaba en verano su pequeño campo, y en invierno confeccionaba zuecos con mano hábil. Tenía además, un ayudante, un hombre muy ducho en la fabricación de aquella clase de calzado. Lo hacía resistente, a la vez que ligero y elegante. Tallaban asimismo cucharas de madera, y el negocio les rendía. No podía decirse que aquella gente fuesen pobres. El pequeño I.B., un chiquillo de 7 años, único hijo de la casa, se sentaba a su lado a mirarlo. Cortaba un bastoncito, y solía cortarse también los dedos, pero un día talló 2 trozos de madera que parecían 2 zuequitos. Dijo que iba a regalarlos a Cristinita, la hija de un marinero, una niña tan delicada y encantadora, que habría podido pasar por una princesa. Vestida adecuadamente, nadie hubiera imaginado que procedía de una casa de turba del Erial de 6. Allí moraba su padre, viudo, que se ganaba el sustento transportando leña desde el bosque a las anguileras de Silkeborg, y a veces incluso más lejos, hasta Randers. No tenía a nadie a quien confiar a Cristina, que tenía 1 año menos que I.B. Por eso la llevaba casi siempre consigo, en la barca y a través del Erial y los arándanos. Cuando tenía que llegarse a Randers, dejaba a Cristinita en casa de Jeppe Jansen. Los 2 niños se llevaban bien, tanto en el juego como a las horas de la comida. Cavaban hoyos en la tierra, se encaramaban a los árboles y corrían por los alrededores. Un día se atrevieron incluso a subirse solos hasta la cumbre de la loma y adentrarse un buen trecho en el bosque, donde encontraron huevos de chocha. Fue un gran acontecimiento. I.B. no había estado nunca en el Erial de 6, ni cruzado en barca los lagos de Gudena, pero ahora iba a hacerlo. El barquero lo había invitado, y la víspera se fue con él a su casa. A la madrugada los 2 niños se instalaron sobre la leña apilada en la barca y desayunaron con pan y frambuesas. El barquero y su ayudante impulsaban la embarcación con sus pértigas, la corriente les facilitaba el trabajo, y así descendieron el río y atravesaron los lagos, que parecían cerrados por todas partes por el bosque y los cañaverales. Sin embargo, siempre encontraban un paso por entre los altos árboles, que inclinaban las ramas hasta casi tocar el suelo, y los robles que las alargaban a su encuentro, como si, habiéndose recogido las mangas, quisieran mostrarles sus desnudos y nudosos brazos. Viejos alisos que la corriente había arrancado de la orilla, se agarraban fuertemente al suelo por las raíces, formando islitas de bosque. Los nenúfares se mecían en el agua, era un viaje delicioso. Finalmente llegaron a las anguileras, donde el agua rugía al pasar por las esclusas. Cuántas cosas nuevas estaban viendo I.B. y Cristina. En aquel entonces no había allí ninguna fábrica ni ninguna ciudad, y tan solo se veían la vieja granja, en la que
trabajaban unos cuantos hombres. El agua, al precipitarse por las esclusas, y el griterío de los patos salvajes, eran los únicos signos de vida, que se sucedían sin interrupción. Una vez descargada la leña, el padre de Cristina compró un buen manojo de anguilas y un cochinillo recién sacrificado, y lo guardó todo en un cesto, que puso en la popa de la embarcación. Luego emprendieron el regreso, contracorriente, pero como el viento era favorable y pudieron tender las velas, la cosa marchaba tan bien como si un par de caballos tirasen de la barca. Al llegar a un lugar del bosque cercano a la vivienda del ayudante, este y el padre de Cristina desembarcaron, después de recomendar a los niños que se estuviesen muy quietecitos y formales. Pero ellos no obedecieron durante mucho rato, quisieron ver el interior del cesto que contenía el lechoncito. Sacaron el animal, y, como los dos se empeñaron en sostenerlo, se les cayó al agua, y la corriente se lo llevó. Fue un suceso horrible. Ibe saltó a tierra y echó a correr un trecho. Luego saltó también Cristina. «Llévame contigo», gritó, y se metieron saltando entre la maleza. Pronto perdieron de vista la barca y el río. Continuaron corriendo otro pequeño trecho, pero luego, Cristina se cayó y se echó a llorar, y Ibe acudió a ayudarla. «Ven conmigo», dijo, «la casa está allá arriba». Pero no era así. Siguieron errando por un terreno cubierto de hojas marchitas y de ramas secas caídas, que crujían bajo sus piececitos. De pronto oyeron un penetrante grito. Se detuvieron y escucharon. Entonces resonó el chillido de un águila, era un chillido siniestro, que los asustó en extremo. Sin embargo, delante de ellos, en lo espeso del bosque, crecían en número infinito magníficos arándanos. Era demasiado tentador para que pudieran pasar de largo, y se entretuvieron comiendo las bayas, manchándose de azul la boca y las mejillas. En esto se oyó otra llamada. «Nos pegarán por lo del lechón», dijo Cristina. «Vámonos a casa», respondió Ibe, «está aquí en el bosque». Se pusieron en marcha y llegaron a un camino de carros, pero que no conducía a su casa. Mientras tanto había oscurecido, y los niños tenían miedo. El singular silencio que los rodeaba era solo interrumpido por el feo grito del búho o de otras aves que no conocían los niños. Finalmente se enredaron entre la maleza. Cristina rompió a llorar e Ibe hizo lo mismo, y cuando hubieron llorado por espacio de 1 hora, se tumbaron sobre las hojas y se quedaron dormidos. El sol se hallaba ya muy alto en el cielo cuando despertaron. Tenían frío, pero Ibe pensó que subiéndose a una loma cercana a poca distancia, donde el sol brillaba por entre los árboles, podrían calentarse y, además, verían la casa de sus padres. Pero lo cierto es que se encontraban muy lejos de ella, en el extremo opuesto del bosque. Treparon a la cumbre del montículo y se encontraron en una ladera que descendía a un lago claro y transparente. Los peces aparecían alineados, visibles a los rayos del sol. Fue un espectáculo totalmente inesperado, y por otra parte descubrieron junto a ellos un avellano muy cargado de frutos, a veces 7 en un solo manojo. Cogieron las avellanas, rompieron las cáscaras y se comieron los frutos tiernos, que empezaban ya a estar en sazón. Luego vino una nueva sorpresa, mejor dicho, un susto. Del espesor de bosque salió una mujer vieja y alta, de rostro moreno y cabello negro y brillante. El blanco de sus ojos resaltaba como en los de un moro. Llevaba un lío a la espalda y un nudoso bastón en la mano, era una gitana. Los niños, al principio, no comprendieron lo que dijo, pero entonces la mujer se sacó del bolsillo 3 gruesas
avellanas, en cada una de las cuales, según dijo, se contenían las cosas más maravillosas, eran avellanas mágicas. Y la miró. La mujer parecía muy amable, y el chiquillo, cobrando ánimo, le preguntó si le daría las avellanas. Ella se las dio, y luego se llenó el bolsillo de las que había en el arbusto. Ibe y Cristina contemplaron con ojos abiertos las 3 avellanas maravillosas. ¿Habrá en esta un coche con caballos?, preguntó Ibe. Hay una carroza de oro con caballos de oro también, contestó la vieja. Entonces dámela, dijo Cristinita. Ibe se la entregó, y la mujer la ató en la bufanda de la niña. ¿Y en esta, no habría una bufanda tan bonita como la de Cristina?, inquirió Ibe. 10 zai, contestó la mujer, y además hermosos vestidos, medias y un sombrero. Pues también la quiero, dijo Cristina, Ibe le dio la segunda avellana. La tercera era pequeña y negra. Tú puedes quedarte con esta, dijo Cristina, también. Es bonita. ¿Y qué hay dentro?, preguntó el niño. Lo mejor para ti, respondió la gitana. Y el pequeño se guardó la avellana. Entonces la mujer se ofreció a enseñarles el camino que conducía a su casa, y, con su ayuda, Ibe y Cristina regresaron a ella, encontrando a la familia angustiada por su desaparición. Los perdonaron, pese a que se habían hecho acreedores a una buena paliza, en primer lugar por haber dejado caer al agua el lechoncito, y después por su escapada. Cristina se volvió a su casita del Erial, mientras Ibe se quedaba en la suya del bosque. Al anochecer lo primero que hizo fue sacar la avellana que encerraba lo mejor. La puso entre la puerta y el marco, apretó, y la avellana se partió con un crujido. Pero dentro no tenía carne, sino que estaba llena de una especie de rapé o tierra negra. Estaba agusanada, como suele decirse. Ya me lo figuraba, pensó Ibe. ¿Cómo en una avellana tan pequeña, iba a haber sitio para lo mejor de todo? Tampoco Cristina encontrará en las suyas ni los lindos vestidos ni el coche de oro. Llegó el invierno y el año nuevo. Pasaron otros varios años. El niño tuvo que ir a la escuela de confirmandos, y el párroco vivía lejos. Por aquellos días presentóse el barquero y dijo a los padres de Ibe que Cristina debía marcharse de casa, a ganarse el pan. Había tenido la suerte de caer en buenas manos, es decir, de ir a servir a la casa de personas excelentes, que eran los ricos fondistas de la comarca de Erninac. Entraría en la casa para ayudar a la dueña, y si se portaba bien, seguiría con ellos una vez recibida la confirmación. Ibe y Cristina se despidieron. Todo el mundo los llamaba los novios. Al separarse le enseñó ella las 2 nueces que él le diera el día en que se habían perdido en el bosque, y que todavía guardaba, y le dijo, además, que conservaba asimismo en su baúl los zuequitos que él le había hecho y regalado. Y luego se separaron. Ibe recibió la confirmación, pero se quedó en casa de su madre. Era un buen oficial zuequero, y en verano cuidaba de la buena marcha de la pequeña finca. La mujer solo lo tenía a él, pues el padre había muerto. Raras veces, y aun estas por medio de un postillón o de un campesino de Aal, recibía noticias de Cristina. Estaba contenta en la casa de los ricos fondistas, y el día de su confirmación escribió a su padre, y en la carta, enviaba saludos para Ibe y su madre. Algo decía también de 6 camisas nuevas y un bonito vestido que le habían regalado los señores. Realmente eran buenas noticias. A la primavera siguiente, un hermoso día llamaron a la puerta de Ibe y su madre. Eran el barquero y Cristina.
Le habían dado permiso para hacer una breve visita a su casa, y, habiendo encontrado una oportunidad para ir a Tem y regresar el mismo día, la había aprovechado. Era linda y elegante como una auténtica señorita, y llevaba un hermoso vestido, confeccionado con gusto extremo y que le sentaba a las mil maravillas. Allí estaba ataviada como una reina, mientras Bella recibía en sus viejos indumentos de trabajo. No supo decirle una palabra. Cierto que le estrechó la mano y, reteniéndola, sintióse feliz, pero sus labios no acertaban a moverse. No así Cristina, que habló y contó muchas cosas y dio un beso a Ibe. ¿Acaso no me conoces?, le preguntó. Pero incluso cuando estuvieron solos él, sin soltarle la mano, no sabía decirle sino: te has vuelto una señorita, y yo voy tan desastrado. Cuánto he pensado en ti y en aquellos tiempos de antes. Cogidos del brazo subieron al montículo y contemplaron, por encima del Gudena, el erial de Seis con sus grandes colinas, pero Ibe permanecía callado. Sin embargo, al separarse vio bien claro en el alma que Cristina debía ser su esposa. Ya de niños los habían llamado los novios. Le pareció que eran prometidos, a pesar de que ni uno ni otro habían pronunciado la promesa. Muy pocas horas pudieron permanecer juntos, pues ella debía regresar a Tem para emprender el viaje de vuelta al día siguiente. Su padre y Ibe la acompañaron hasta Tem. Era luna llena, y cuando llegaron, el mozo, que retenía aún la mano de Cristina, no podía avenirse a soltarla. Tenía los ojos serenos, pero las palabras brotaban lentas y torpes, aunque cada una le salía del corazón. Si no te has acostumbrado al lujo, le dijo, y puedes resignarte a vivir conmigo en la casa de mi madre, algún día seremos marido y mujer, pero podemos esperar todavía un poquitín. Sí, esperemos un poco, Ibe, respondió ella, estrechándole la mano, mientras él la besaba en la boca. Confío en ti, Ibe, dijo Cristina, y creo que te quiero, pero déjame que lo piense bien. Y se despidieron. Ibe explicó al barquero que él y Cristina estaban como quien dice prometidos, y el hombre contestó que siempre había pensado que la cosa terminaría de aquel modo. Acompañó a Ibe a su casa y durmió en su misma cama, y ya no se habló más del noviazgo. Había transcurrido un año. Entre Ibe y Cristina se habían cruzado 2 cartas, con las palabras, fiel hasta la muerte, por antefirma. Un día el barquero se presentó en casa de Ibe, trayéndole saludos de la muchacha y un encargo algo más peliagudo. Resultó que a Cristina le iban muy bien las cosas, más que bien incluso, era una joven muy guapa, apreciada y estimada. El hijo del fondista había estado en su casa, de visita. Vivía en Copenhague, con un buen empleo en una gran casa comercial. Se prendó de Cristina, a ella le gustó también, y los padres no veían la cosa con malos ojos. Pero a la muchacha le remordía la conciencia, sabiendo que Ibe seguía pensando en ella, y por eso estaba dispuesta a renunciar a su felicidad, dijo el barquero. De momento Ibe no contestó una palabra, pero se puso pálido como la cera. Luego, sacudiendo la cabeza, exclamó: no quiero que Cristina renuncie a su felicidad. Escríbele unas palabras, dijo el barquero. Ibe escribió, solo que no encontraba las palabras a propósito, por lo que rasgó muchas hojas, pero al día siguiente había conseguido redactar la carta dirigida a la muchacha. He leído la carta que escribiste a tu padre, y por ella veo que las cosas te van espléndidamente y que puedes esperar todavía otras mejores.
Pregunta a tu propio corazón, Cristina, y reflexiona en lo que te espera si te casas conmigo. Muy poco es lo que puedo ofrecerte. No pienses en mí ni en lo que de mí haya de ser, piensa solo en tu felicidad. No estás ligada a mí por ninguna promesa, y si acaso me la diste en tu corazón, te desligo de ella. Que toda la ventura del mundo acuda a ti, Cristinita. Dios sabrá encontrar consuelo para mi corazón. Para siempre tu sincero amigo I.B. La carta fue expedida, y Cristina la recibió. Se publicaron las amonestaciones en la iglesia del Erial y en Copenhague, donde residía el novio, y allí se trasladó la moza con su suegra, pues los negocios impedían al novio emprender el largo viaje hasta Jutlandia. Según lo convenido, Cristina se encontró con su padre en el pueblo de Funder. Estaba en el camino a la capital, y era el más cómodo para él. Allí se despidieron padre e hija. Cambiaron algunas palabras, pero no había noticias de I.B. Se había vuelto muy ensimismado, según decía su anciana madre. Sí, se había vuelto caviloso y retraído. Por eso le vinieron a la memoria las 3 avellanas que de niño le diera la gitana, de las cuales había cedido 2 a Cristina. Eran avellanas mágicas, y en una de ellas se encerraba una carroza de oro con caballos dorados, y en la otra hermosísimos vestidos. Sí, había resultado verdad. Ahora le esperaba una vida magnífica en la capital del reino, Copenhague. Para ella se había cumplido el vaticinio. En cambio, la nuez de I.B. contenía solo tierra negra. Lo mejor para él, como dijera la gitana, sí, y también esto se había cumplido. Para él, lo mejor era la negra tierra. Ahora comprendía claramente lo que la mujer quiso significar. Para él, lo mejor era la negra tierra, la tumba. Pasaron años, a I.B. no le parecieron muchos, pero en realidad, fueron muchos. Los viejos fondistas murieron con poco tiempo de diferencia, y su hijo heredó toda su fortuna, una porción de miles de escudos. Cristina pudo viajar en carroza dorada y llevar hermosos vestidos. Durante 2 largos años, el padre de Cristina no recibió carta de su hija, y cuando, por fin, llegó la primera, no respiraba precisamente alegría y bienestar. Pobre Cristina, ni ella ni su marido habían sabido observar moderación en la riqueza. El dinero se había fundido con la misma facilidad con que vino. No les había traído la prosperidad, por su misma culpa. Florecieron los brezos y se marchitaron. Varios inviernos vieron la nieve caer sobre el Erial de 6 y sobre el montículo, donde I.B. vivía al abrigo del viento. Brillaba el sol de primavera, e I.B. estaba arando su campo. De pronto le pareció que la reja del arado chocaba con un pedernal. Un objeto extraño, semejante a una viruta negra, salió a la superficie, y al recogerlo I.B. vio que era de metal. El punto donde había chocado el arado despedía un intenso brillo. Era un pesado brazalete de oro de la antigüedad pagana. Pertenecía a una tumba antigua, que encerraba valiosos adornos. I.B. lo mostró al párroco, quien le reveló el alto valor del hallazgo. Fuese con él al juez comarcal, quien informó a Copenhague y aconsejó a I.B. que llevase personalmente el precioso objeto a las autoridades correspondientes. Has encontrado en la tierra lo mejor que podías encontrar, le dijo el juez. Lo mejor, pensó I.B. Lo mejor para mí, y en la tierra. Así también conmigo tuvo razón la gitana, suponiendo que sea esto lo mejor. I.B. se embarcó en Aarhus para Copenhague. Para él, que solo había llegado hasta Gudena, aquello representaba un viaje alrededor del mundo. Y llegó a Copenhague. Le pagaron el valor del oro encontrado, una buena cantidad.
600 escudos. Nuestro hombre, venido del bosque de Seisheide, se entretuvo vagando por las calles de la capital. Justamente la víspera del día en que debía embarcar para el viaje de regreso, equivocó la dirección entre la maraña de callejas, y, por el puente de madera, fue a parar a Christianshafen, en lugar de a la puerta del oeste. Había seguido hacia poniente, pero no llegó a donde debiera. En toda la calle no se veía un alma, cuando de pronto una chiquilla salió de una mísera casucha, y B le pidió que le indicase el camino de su posada. La pequeña se quedó perpleja, lo miró y prorrumpió en amargo llanto. Le preguntó él qué le ocurría. La niña respondió algo ininteligible. Se encontraron debajo de un farol, y al dar la luz en el rostro de la rapazuela, sintió y ve una impresión extraña, pues veía ante sí a Cristinita, su vivo retrato, tal como la recordaba del tiempo en que ambos eran niños. Siguiendo a la chiquilla a su pobre casucha, subió la estrecha y ruinosa escalera, hasta una reducida buhardilla, sesgada, bajo el tejado. Llenaba el cuarto una atmósfera pesada y opresiva, y no había luz. De un rincón llegó un suspiro, seguido de una respiración fatigosa, y B encendió una cerilla. Era la madre de la criatura, tendida en un mísero lecho. ¿Puedo hacer algo por usted?, preguntó Ibe. La pequeña me ha guiado hasta aquí, pero soy forastero. En la ciudad, ¿no hay algún vecino o alguien a quien pueda llamar? Y levantó la cabeza de la enferma. Era Cristina, la del Erial de 6. Hacía años que su nombre no se había mencionado en Jutlandia. Solo hubiera servido para turbar la mente de Ibe. Y tampoco eran buenos los rumores que se oían, y que resultaron ser ciertos. El mucho dinero heredado de los padres se le había subido a la cabeza al hijo, volviéndole arrogante. Dejó su buena colocación. Por espacio de medio año viajó por el extranjero. A su regreso contrajo deudas, pero sin dejar de vivir rumbosamente. La balanza se inclinaba cada vez más, hasta que cayó del todo. Sus numerosos compañeros de francachelas decían de él que llevaba su merecido, pues había administrado su fortuna como un insensato. Una mañana encontraron su cadáver en el canal del jardín de palacio. Cristina llevaba ya la muerte en el corazón. Su hijo menor, concebido en la prosperidad, nacido en la miseria, yacía ya en la tumba, tras unas semanas de vida. Enferma de muerte y abandonada de todos, yacía ahora Cristina en una mísera buhardilla, sumida en una miseria que de seguro no hubiera encontrado insoportable en sus años infantiles del Erial de 6. Ahora empero, acostumbrada a cosas mejores, la pobreza le era intolerable. Aquella pequeña era su hija mayor, otra Cristinita, que había sufrido con ella hambre y privaciones, y ella había traído ahí ve a su vera. Mi pena es morir dejando a esta pobre criatura. Suspiró la madre. ¿Qué será de ella en el mundo? Nada más pudo decir. Ibe encendió otra cerilla y un cabo de vela que encontró, y la luz iluminó la pobre habitación. El hombre, al mirar a la chiquilla, pensó en Cristina, cuando era niña aún. Por amor de la madre recogería a la hija, aquella hija a quien no conocía. La moribunda clavó en él la mirada, y sus ojos se abrieron desmesuradamente. ¿Lo habría reconocido? Él jamás lo supo, pues ni una palabra salió ya de sus labios. El escenario era el bosque del Gudena, cerca del Erial de 6, la atmósfera era gris, y los brezos estaban marchitos. Las tormentas de poniente barrían las hojas amarillas, arrojándolas al río y al otro lado del Erial, donde se levantaba la casa de turba del barquero, habitada ahora por personas desconocidas.
pero bajo el as, resguardada del viento por los altos árboles, alzábase la casita, blanqueada y pintada. En el interior ardía la turba en el horno y entraba el sol, que se reflejaba en dos ojos infantiles. El canto primaveral de la alondra resonaba en las palabras que salían de la boquita roja y sonriente. Había allí vida y alegría, pues Cristinita estaba presente. Estaba sentada en las rodillas de Ibe, que era para ella padre y madre a la vez, aquellos padres que habían desaparecido. Como se esfuma el sueño para niños y mayores. Ibe vivía en la casita linda y bien cuidada, en desahogada posición. La madre de la chiquilla yacía en el cementerio de los pobres de la ciudad de Copenhague. Ibe tenía dinero en su arca, se decía, oro de la negra tierra. Y tenía, además, a Cristinita.